¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. En esta oportunidad hemos salido de nuestros estudios porque vamos a conversar con el padre Gastón Garatea. Él ha sido miembro de la Comisión de la Verdad, ha sido uno de los comisionados, y con él vamos a dialogar a propósito de lo que se está recordando esta semana, este mes también en particular, los 15 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Con él vamos a conversar un poco sobre cuáles fueron las expectativas primarias hace 15 años respecto a este informe y un poco qué es lo que se ha ido avanzando con respecto a esta situación y a este tema y a la aplicación también de las recomendaciones del informe. Padre Garatea, ¿qué tal? Bienvenido a Otra Mirada. Aquí, para servirle. Bien, han pasado 15 años ya de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. ¿Cuáles han sido un poco las expectativas, en primer lugar, de lo que fue ese informe, de lo que se esperaba lograr con este informe y qué se ha podido avanzar hasta el momento con respecto a este tema? La primera cosa que hay que decir que el informe de la Comisión de la Verdad es un informe del Estado. A nosotros nos nombró el Estado. O sea que no es una cosa que podemos estar peleados con el Estado, porque sería... Y el problema era buscar cuáles fueron las causas, cuáles fueron los hechos y cuáles son las consecuencias de estos 20 años terribles que pasaron. Realmente el trabajo en la Comisión de la Verdad fue espantoso, ¿no? Uno se sentía urgido, se sentía no bien visto por mucha gente. Hubo gente que aventuró juicios espantosos. Antes de que se publicara el informe y había comentarios adversos. Después tuvimos que luchar con muchas cosas porque no todo el mundo quería dar informe, contar. Ahí tuvimos un enemigo muy grande que fue el ejército. El ejército no nos dio los datos que eran necesarios para poder concluir cosas, ¿no? Pero hicimos un trabajo, yo creo que monumental, ¿no? Yo no sé si en el Perú se ha hecho trabajos colectivos tan grandes como estos. Nuestro trabajo tiene 9 tomos, ¿no es verdad? Y después un tomo resumen de 400 páginas, ¿no? Donde vimos todo lo que pudimos ver, pero no vimos todo, ¿no? No, hay lugares donde no llegamos y hay lugares donde no quisieron que fuéramos, ¿no? Esa es una de las críticas que hacen los detractores de la Comisión de la Verdad, pues señalan que no se ha recogido toda la información, que la información ha sido sesgada, que solamente se ha visto un lado de la situación y que incluso en el informe son muy condescendientes, dicen ellos, con los grupos terroristas. Quienes hemos leído el informe obviamente sabemos que no es así, pero digamos, ¿por qué es que se produjo ese quiebre, ese rompimiento entre quienes han seguido criticando hasta ahora el informe final de la Comisión de la Verdad y quienes creen que hay un sesgo en el mismo? Yo creo que es la gente intelectualmente ociosa, ¿verdad? Porque si uno lee la primera hoja del informe de la Comisión de la Verdad, uno se da cuenta que la primera hoja dice que el gran culpable de todo esto es Sendero Luminoso, que le declaró la guerra al Estado peruano. No sé qué, no es que seamos contaminativos con nadie, ¿no? Lo que no quieren asumir es que de parte de los partidos políticos hay un pecado grave, ¿verdad? No quisieron actuar y no actuaron, ¿no? Cuando la lucha política era con ellos, ¿no? Era con ellos. Creo que tampoco hemos tenido todos la misma visión del país, ¿no? Yo digo, en el sur, yo he sido párroco en el sur andino, en Puno, ¿no? Todas las precauciones que se tomaron para que Sendero no llegara a ese lugar, en Puno Sendero no tuvo una gran actuación, como tuvo en los lugares donde no se hizo nada. Huánuco, Ayacucho, Huancavelica, fueron espantosos, ¿verdad? Donde murieron
47.000 personas quechohablantes, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa de falta de respeto frente a los pobres del Perú, ¿no? Entonces, ahí es donde uno levanta una voz de protesta, ¿no? ¿Por qué los pobres no han sido importantes? Ahora, ¿qué ha faltado en los gobiernos sucesivos desde que se entregó el informe, el gobierno de Alejandro Toledo, Alan García, Humala, y bueno, lo que hay ahora con PPK y después con Martín Vizcarra? ¿Qué es lo que ha faltado para que se implementen las recomendaciones de la Comisión de la Verdad? Porque lo que se señala es que las recomendaciones no son vinculantes, entonces que no había ninguna obligación del Estado de implementarlas. ¿Esto es así en realidad? ¿Y qué es lo que ha faltado desde los gobiernos para implementarlas? No, ha faltado que den plata. Pues. Yo creo que hay un asunto. Yo recuerdo, fíjate, cuando antes de presentar el informe, yo estaba cerca de Toledo, porque yo era el presidente de las mesas de concertación de lucha contra la pobreza. Entonces ahí estaba mirando todo. Y cuando quisimos actuar ahí con él, llamó a la primera ministra, que era la señora esta, ¿cómo se llama? Beatriz Merino, me parece. Beatriz Merino. Entonces fuimos con toda la comisión a explicarle. Entonces yo era el encargado de las reparaciones. Teníamos que haber dado más o menos 100 millones de dólares al año durante 10 años. Claro. ¿Ya? Ese es el programa. Pero nos dijeron, yo ya había convencido a Toledo, pero después fue la señora esta Beatriz y nos cambió la cosa. Claro. Y Toledo dijo que no. Yo le dije, ¿cómo es posible que la gente, los peruanos hayan muerto y porque no son importantes para ustedes? Eso no tiene nada que ver. Claro, incluso la CEMAN, que fue esta comisión multisectorial que se formó para ver el tema de reparaciones, fue bajando de nivel, ¿no? Porque pasó de la PCM, luego una secretaría y ahora prácticamente es inexistente. Sí, sí. Ahí se nos murió una defensora que es muy buena gente, que fue Pilar Col. Es así. Pero, bueno, lo que vimos fue horroroso. ¿Verdad? Ayer a mí me cuesta mucho hablar de la Comisión de la Verdad. Claro. Sí, fue un proceso bastante doloroso. Uno recuerda las audiencias donde había que escuchar los testimonios de las víctimas, de los sobrevivientes o de los familiares, y es realmente lamentable, ¿no? El trabajo de campo, y yo he pasado por Huancavelica, por Ayacucho, por esos campos. Las exhumaciones, ¿no? Terrible, ¿no? Y con este equipo que es especialista en exhumaciones, un equipo de lujo, realmente, que trabajamos muy bien y muy religiosamente también, hay que decir. Yo recuerdo, fíjate, cuando fuimos a la primera exhumación, que fue en Chuchi, ¿no? Salió la gente con sus víctimas en cajones que nos regalaron ahí y dio la vuelta por la plaza de Chuchi, ¿no? Es impresionante. Impresionante. En la misa yo comencé a cantar Aputa Taikú, Cuyapaya Huayco, ¿no? Y eso, la gente se sintió identificada con que eran de los suyos. Porque lo que habían recibido ellos de la autoridad civil era no importarles nada la muerte de esa gente. Eran números, tantos muertos, ¿no? Pero cuando tú ves, pues, que a uno lo reconocieron porque llevaba una faja, ¿verdad?, que la señora le había tejido, a otro porque lo habían visto salir de su casa así ese día con esa ropa puesta, al otro porque tenía una huella porque lo habían atropellado, ¿no? Tú te das cuenta que no eran personas así nomás, ¿no? Sino cada uno con hijos, con familia, que representaba algo, ¿no? Entonces, a mí me pareció que este conflicto armado interno fue un pisotear a la gente humilde, ¿no? Mataron a todo aquel que pudiera significar algo de autoridad.
los presidentes de las comunidades campesinas, ¿no? Los mataron como piojos, ¿no? Uno revisa el nombre de la comisión, es Comisión de la Verdad y Reconciliación. Hemos tratado de buscar la verdad desde todos los puntos de vista, desde todos los actores que se involucraron en ese conflicto armado, pero no podemos dar el siguiente paso, que es el de la reconciliación. ¿Qué nos está faltando? ¿Por qué no podemos llegar a esa meta que era también uno de los objetivos de esta comisión? Yo creo que sí podemos, ¿eh? Es evidente que yo no puedo pedirle a Abimael que se abrace con un miembro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero llegamos a la reconciliación que había que hacer, que era subsanar, que el Estado peruano subsanara aquellas fallas, ¿verdad?, que había producido este conflicto armado. ¿Cuáles son las fallas? El abandono, ¿verdad?, la falta de cultura, la falta de asistencia médica, la marginación, ¿verdad? Esas eran las causas de este conflicto. Entonces, la reconciliación tenía que ir por ese camino. De hecho, los gobiernos no quisieron enfrentar eso, ¿no? Pero es que había que gastar plata pues, en eso, ¿no? O sea, la reconciliación pasa también por una verdadera atención y asistencia social a los más pobres. Claro. Es ahí donde debemos apuntar. A la zona afectada. Tú ves, mira, Ayacucho decimos, estuvo muy afectado. Pero ¿qué sector de Ayacucho? No todo Ayacucho, sino el sector más pobre, ¿no? Más marginado. Y era una cosa, pues, en cierto sentido demoníaca, ¿no? Sendero era una especie de un movimiento que comenzó con buenas intenciones para liberar a la gente, pero que después se fue corrompiendo. Los senderistas han terminado como narcotraficantes, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, ahí uno te das cuenta de la falta de calidad. Teniendo tipos sobresalientes, ¿no? Yo siempre digo que yo estoy admirado de Feliciano, ¿no? Feliciano es un tipo con una capacidad impresionante, es el mejor líder que he visto yo, ¿no? Ahora estoy estudiando psicología todavía, ¿no? Pero es un tipo que quiso llevar la cosa adelante, y viene la pelea de Feliciano con Abimael Guzmán, ¿no? Que para nosotros fue una suerte, ¿no? Claro, porque eso fue lo que generó de alguna manera esta disrupción que permitió la captura de imágenes. Y la otra cosa fue el desprecio de Sendero, es decir, por lo andino. No tomaron lo andino. A pesar que lo reivindicaban al inicio, ¿no? Sí, pero no fueron andinos, ¿no? Ellos fueron maoístas, marxistas, maoístas. Esos sí eran de corazón, ¿no? Pero no tomaron ese, que si se da esto, no los para nadie, ¿no? Ahora, yo quería terminar, padre, haciéndole una pregunta, porque se está discutiendo mucho sobre la necesidad de recordar esto, de mantenerlo siempre presente, no solo a partir del informe final, sino de toda la historia de lo que ocurrió durante esos 20 años, ya sea en el lugar de la memoria aquí en Lima, o lugares de memoria que hay en otros lugares del país, a través de películas, obras de teatro, libros, recordar esto sin que signifique para algunos apología al terrorismo. ¿Qué necesario es recordar y mantener una memoria colectiva de lo que pasó? Yo creo que es indispensable. No es posible que los jóvenes de hoy confundan a Miguel Grau con Abimael, ¿no? Eso es una bestialidad. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de que esto no ha terminado, ¿verdad? Porque la explotación del pobre por el pobre sigue, porque a la gente no se les ha dado las reparaciones que tenían derecho, ¿no? Y porque seguimos siendo este país desordenado, donde cada uno hace lo que le da la gana y se aprovecha del otro, ¿no? Entonces, esto me parece que es importante hacerlo. Y tenemos una cosa que
que debería darnos más miedo del que nos da, ¿no? El MODAS, ¿no? Estas ganas que han tenido los senderistas de pasar a un plano legal. Gracias a Dios no les han dado. Y que trabaja también sobre esta falta de memoria, ¿no? Claro, que algunos impulsan. ¿no? Evidente. Eso es terrible. Bueno, padre, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros, muy amable por estar aquí en esta edición. Que no pasen 15 años más para que se implemente lo de la comisión, el informe final de la Comisión de la Verdad y que estas recomendaciones y estas reparaciones necesarias, como ha dicho el padre Gastón, puedan llegar a buen puerto. Muchísimas gracias. Ya saben que pueden encontrar esta y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.pe y nos encuentran en redes sociales, tanto en Facebook como Twitter, como Otra Mirada. Hasta pronto.